Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecer además a Kena Bravo por la amabilidad de acompañarnos y poder presentar el día de hoy el tema de tendencias del GNL en Latinoamérica 2021 y 2022. También quiero agradecer a Anaí Heredia de Argentina, quien es economista, y luego vamos a tener oportunidad de charlar con ella, y a Nicolás Hidalgo de Chile, de Lipigas, quien también ha tenido la amabilidad de acompañarnos el día de hoy. Antes de empezar, yo quiero aprovechar para hacer dos comentarios. Ha habido algunas personas que me han escrito al chat de Energía Contacto y me han pedido si es que es posible darles algún tipo de constancia o certificado de estas charlas en las que estamos participando. Así que, bueno, quien lo desee puede enviar o verificarlo en el chat de Energía Contacto, que es el 51 3 veces 9 511 718, y ahí podrá, en todo caso, hacer la solicitud correspondiente. No quiero perder el tiempo, así que quiero invitar a Kena a que pueda pasar. Así que, producción, por favor, tu apoyo. Seguramente estamos con Kena en un minuto más. Tenemos ya su presentación en pantalla. Hola. Me desconecté por un segundo. ¿Cómo estás? Encantada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho muy bien, Kena, y te agradezco mucho una vez más por acompañarnos. Sé que estás en este momento en Venezuela y que quizás tengas algunos problemas técnicos que esperamos vamos a poder superar de la mejor manera. Así que, si lo deseas, apaga tu cámara, yo también voy a hacer lo mismo y así puedes hacer la presentación. Ok, ¿me escuchas, Renato? Te escucho. Adelante, te escuchamos. Así que puedes continuar si es que, por más de que se frise la cámara. Ok, comenzamos acá. Bueno, ante todo, darte muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un placer Energía Contacto y estar hoy presentando a todos ustedes cuáles han sido las últimas tendencias del GNL en América Latina. Si pudieran pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno, antes que todo, también invitarlos a visitar a GNL Global y a seguirnos en nuestras redes sociales. GNL Global es el líder en información del mercado de gas natural licuado sobre los mercados, los precios y la industria de este importante combustible. Siguiente, por favor. En la agenda de hoy vamos a estar conversando sobre el comercio mundial de GNL. Vamos a hablar de los precios en los principales mercados de referencia también. Luego nos moveremos hacia lo que ha ocurrido en América Latina con relación al GNL. Por supuesto, vamos a hablar de las exportaciones de GNL en Perú, también de algunos proyectos en América Latina. Luego pasaremos a hablar sobre los suministros de GNL, haciendo énfasis también en las exportaciones y el suministro GNL de los Estados Unidos. Y cerraremos con unas breves conclusiones. Siguiente, por favor. Ok, siguiente. Sí. Para hablar del comercio mundial de GNL en la actualidad, sin lugar a dudas, tendremos que referirnos a lo que ocurrió en el año 2020. Recordemos que el invierno 2019-2020, si se quiere, fue un invierno menos frío. En 2019 se registró un crecimiento importante de la capacidad de liquefacción, de modo que se entró al año 2020 hablando de una sobreoferta en el mercado de GNL. Este panorama se complicó aún más con el tema de la pandemia. Recordemos que la pandemia causó medidas de cierre para evitar los contagios, lo que llevó a disminuir la actividad económico-comercial en muchos países.
Entre otras cosas, eso también llevó a reducir significativamente las importaciones de GNL. Esta caída dramática llevó a los precios del gas y del GNL a registrar mínimos históricos, principalmente durante la primavera, y luego se extendió un poco hacia el verano, a pesar de que a finales de año, para el 2020, los precios se recuperaron. Durante el 2020, un solo proyecto tomó FID o tomó la decisión final de inversión, que fue el proyecto mexicano ECA Liquefaction, desarrollado por la empresa Sempra. Para finales del 2020, el comercio de GNL cerró aumentando apenas menos de un 1% para alcanzar más de 350 millones de toneladas. De 2020 a 2021, o durante el invierno del 2020 al 2021, fue un invierno un poco más frío, particularmente se registraron temperaturas más bajas que el promedio en el hemisferio norte, en Asia. Este súbito aumento de la demanda disparó los precios del GNL en enero. Luego, en febrero, fue un fenómeno climático registrado en los Estados Unidos, un vértice polar, afectó varios estados, incluyendo el estado de Texas, lo que afectó los suministros de gas natural, de gas a las plantas de exportación en los Estados Unidos. Esto terminó disparando también los precios en el Henry Hub. Se podría decir que entre enero y febrero se registró una enorme volatilidad en los precios, que también se registraron cuellos de botella a raíz de la escasez de buques, especialmente los dirigidos hacia Asia, y también se registraron largas esperas en el canal de Panamá. Todo esto llevó a los precios spot del GNL en Asia a registrar precios superiores a los $30 por millón de BTU. Muchos compradores en Asia, luego del invierno, particularmente en China, ¿verdad?, también aumentaron tremendamente la demanda. Esto causó también que durante inclusive el periodo del verano, los precios alcanzaran máximos históricos. Siguiente, por favor. Durante el segundo semestre del año 2021, bueno, se comenzó a ver un notable desbalance entre la oferta y demanda. Recordemos que las economías empezaron a abrirse y las medidas de restricción económica se fueron eliminando. Esto causó un inmediato desbalance, ya que la demanda empezó a recuperarse mucho más rápido y la oferta trayendo como resultado una gran volatilidad en el mercado a nivel de los precios. Vamos a decir que países, en particular China, estuvieron prácticamente todo el año aumentando las importaciones. Tenemos también, fue el periodo donde las importaciones también de Sudamérica, en países como Brasil, Chile y Argentina, registraron también un aumento sustancial en las importaciones, dejando poco mercado para Europa. Una alta demanda en China también estuvo reflejada en que ya China se convirtió el primer importador de GNL del mundo, superando a Japón. Vamos a recordar también que este año, o el año pasado, perdón, se registraron, fue un año crítico para Europa. Europa registró bajos inventarios, principalmente durante el verano, y aún más a principio de la entrada del invierno. Ahora con este invierno en 2020-2021, Europa ha visto disminuir sus inventarios, ha visto reducir la producción doméstica, también han reducido los suministros de extras de parte de Rusia, Noruega y Argelia, también cayeron, sin contar que tuvo que enfrentar una fuerte competencia por los cargamentos de GNL con Asia y Sudamérica. La escasez de los suministros de Europa trajo como consecuencia una alta volatilidad. Creo que todos los hemos visto en las noticias. Los precios europeos han encontrado registrado máximos históricos nunca antes registrados, particularmente durante este invierno. Justamente en diciembre, Asia estuvo bien abastecida y una baja demanda de América Latina hizo que los flujos o los cargamentos estadounidenses se dirigieran al mercado europeo, convirtiéndose prácticamente a final de año Estados Unidos en el primer país exportador de GNL del mundo. En general, las cifras estimadas indican que el GNL el año pasado aumentó alrededor de unos 20 millones de toneladas, lo cual representaría un incremento entre el 5 y el 6%.
Siguiente, por favor. Ahora bien, con relación al comercio de GNL en la región. Siguiente lámina, por favor. Ok, América Latina, para centrarnos un poco en lo que representa el comercio de GNL, es el tercer mercado. Sin embargo, es un mercado que sigue siendo muy pequeño. Podría comentar que en los últimos 5 años el comercio de GNL en la región ha representado en promedio un 5%. Siguiente, por favor. Ok, pero ¿quiénes son actualmente los importadores o cuál ha sido un poco la trayectoria de la importación y la exportación de GNL en América Latina? Bueno, podría comentar que se inició en el año 2000 con Puerto Rico, luego se unió República Dominicana. En el 2006 se une México, seguido luego en el 2008 y 2009 por Argentina, Brasil y Chile. No es sino hasta 2016 cuando se incorpora Colombia y Jamaica. En el 2018 fue el turno para Panamá, fue el último. Se creía que el año pasado iba a comenzar tanto El Salvador como Nicaragua, sin embargo no sucedió. El proyecto de Salvador solo recibió la unidad de regasificación y almacenamiento flotante, la FSRU, la FSRU Tatiana de la empresa BW LNG. Y realmente poco se supo de los avances del proyecto de GNL en Nicaragua. Se espera que estos proyectos entren ya en funcionamiento este año. Por otro lado, por el lado de las exportaciones, la región cuenta con los 2 exportadores, Trinidad y Tobago, que inició las operaciones en el año 99 y luego fue el turno de Perú en el año 2010. Argentina tuvo un breve debut en el año 2020 con la unidad flotante de producción de gas natural Tango FLNG. Sin embargo, tras declaración de fuerza mayor en el 2020, Argentina terminó tempranamente la contratación de esta embarcación en el 2020. Siguiente, por favor. Ok, también es importante analizar, y esto es como más bien una lámina informativa, para indicar cuáles han sido los factores que han impulsado, porque ha sido una de las preguntas que ha sucedido recientemente, también en vista al futuro de las importaciones de GNL y los proyectos. ¿Por qué la región comenzó a importar? Viendo cómo fueron entrando cada uno de los países, ahí se puede ver que los primeros comenzaron sencillamente para desplazar los combustibles líquidos, ¿verdad? Más costosos y contaminantes en la generación eléctrica, por eso vemos los primeros que entraron fue Puerto Rico y República Dominicana. La segunda ola comenzó por los países que empezaron a enfrentar disminución en la producción nacional. Estamos hablando del caso de México y Argentina. México en el 2006, Argentina en el 2008. Luego, como respaldo a la hidrogeneración, estamos viendo típicamente países afectados por el fenómeno del Niño, son en Brasil, Colombia y Panamá, lo hemos visto claramente el año pasado en el caso de Brasil. También para satisfacer los picos de demanda durante la temporada de invierno, el caso de Argentina y Chile, y más recientemente, no solo en la región, sino un poco a nivel mundial, es para reducir las emisiones de CO2 en los sectores de generación eléctrica, pero también en el sector transporte. Siguiente, por favor. Ok, pero ahora bien, ya hemos visto los importadores y cuando han entrado en la lista y el comercio en la región, pero realmente ¿cuál ha sido la tendencia? Desde el año 2000, que empiezan las importaciones, se alcanza un pico en el año 2014 y a partir de allí comienza prácticamente una caída en lo que respecta a las importaciones. Esta caída estuvo fuertemente evidenciada con la caída también de los precios del petróleo. Muchos países en la región también comenzaron a entrar en recesión económica debido principalmente también a esa caída en los precios del petróleo. Luego también una reducción de la demanda, inviernos más suaves en el caso de Argentina y Chile. Durante el 2017 hubo un aumento importante en la hidrogeneración en Brasil. También comienza el shale gas en Argentina, ¿verdad? El aumento de la producción doméstica de gas. Y con respecto a México, que es el que dramáticamente ha reducido las importaciones, empieza realmente es una sustitución de GNL, empieza a disminuir por un aumento en las importaciones vía gasoducto. Siguiente, por favor. El año pasado, en esta lámina, como pueden ver,
en el 2021, podemos apreciar prácticamente durante el 2021 se registró prácticamente un incremento sin precedente en las importaciones de casi todos los países, a excepción de México, Colombia y Panamá. En el caso de México, como ya lo mencioné, es que ha venido fuertemente sustituyendo las importaciones GNL por importaciones de gas vía gasoducto con los Estados Unidos. En el caso de Panamá y Colombia es que registraron un aumento importante en la hidrogeneración, a diferencia de Brasil, que obviamente se llevó prácticamente los titulares el año pasado con la gran sequía, una sequía que una de las más grandes registradas prácticamente en casi el último siglo en ese país. Se estima, esto es un corte del tercer trimestre, pero se estima que tan solo Brasil aumentó las importaciones en un 200% el año pasado. Esto es prácticamente 7.5 millones de toneladas. Hasta el tercer trimestre, el aumento de las importaciones de GNL había sido un 72%, o sea que eso, el año 2021 notablemente está revirtiendo la tendencia que se había registrado en los últimos años en la región. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos más en detalle con algunos países que han venido marcando más tendencia. Hablamos de México. En México el año pasado arrancó una nueva terminal, eh, 2.5 millones de toneladas, la terminal de importación Pichingue de la mano de la empresa New for Trees Energy. Sin embargo, hay un cambio notable en la tendencia de México. México fue el único en el año 2020 región que se aprobó, o país donde se aprobó un proyecto de exportación, que fue el proyecto ECA Liquefaction. Hay miras con un nuevo proyecto también de Sempra, Vista Pacific LNG, y justamente hoy se dio la noticia de México Pacific LNG. Este proyecto se esperaba el año pasado que tomara la decisión final de inversión, no lo hizo, y en los titulares de hoy salió que están pensando duplicar. Este proyecto inicialmente estaba configurado para 14 millones de toneladas y los desarrolladores están anunciando que va a ser 28 millones de toneladas. Realmente el modelo de negocio que se está viendo en México es la importación de gas natural de los Estados Unidos y la exportación o reexportación de ese gas vía GNL hacia los mercados de Asia. La tendencia de México, como ya lo hemos visto, es reducir las importaciones. En el caso de Colombia, lo vimos en octubre del año pasado, el órgano planificador de Colombia declaró desierta la convocatoria para la selección de un inversionista, dejando en pendiente el proyecto de la segunda terminal de importación, que era la terminal del Pacífico. Quedamos en Colombia, demoró cierto tiempo en este proceso, también se metió la pandemia en este proceso, pero fue un proyecto que había tenido bastante, el desarrollo nacional estaba un poco en contra de este proyecto. Sin embargo, esto le ha dado a la primera terminal, que es la terminal de Cartagena, la oportunidad de manifestar que ellos son capaces o tienen en planificación la expansión de ese terminal en caso de que se requiera, lo cual es también un punto bastante positivo para Colombia. En el caso de Ecuador, la primera terminal de GNL, el proyecto de SICAR, de la empresa SICAR, el año pasado recibió todas las aprobaciones ambientales, ya tiene licencia. El 10 de la semana pasada recibió el primer ISO container de GNL procedente de Panamá. Este proyecto está moviéndose a pequeña escala, abriendo mercado, pero la idea es que se establezca un proyecto de mayor o mediana escala ya con barcos y no solamente con la importación de ISO containers. En el caso de Centroamérica y el Caribe, bueno, ya lo conversamos, Puerto Rico en el 2020 inauguró su segunda terminal de la mano también de la empresa New for Trees Energy. En El Salvador, ya lo mencionamos, recibió su FSU, está ya a la espera de que este proyecto reciba su primer cargamento. Nicaragua queda pendiente. Con relación a Panamá, no se escuchó mucho tampoco Panamá, pero hay una FSU, un proyecto que está pendiente de aprobación.
Y lo sí novedoso, en diciembre Aruba firmó un contrato, la empresa Web, que es una utility en Aruba, firmó con la empresa estadounidense Eagle LNG para desarrollar la primera terminal. En el caso de Brasil, bueno, se llevó totalmente los titulares el año pasado. Es el nuevo centro de demanda de GNL de la región. Tiene ya 2 nuevas terminales adicionales a las que ya tenía Petrobras. Hay 3 proyectos también en construcción, otros proyectos propuestos. Es el que más tiene proyectos realmente de desarrollo en materia de importación de GNL. Es claro que ha habido un gran apoyo gubernamental. Hay una nueva ley de gas que lo soporta y hay la intención de que el mercado apuntando a que el mercado sea mucho más abierto y transparente. Esto es consolidando la idea de acabar con el monopolio de gas de Petrobras. En Argentina, finalmente, ya lo mencionamos, culminó la unidad flotante de producción, Tango FLNG, la terminación temprana, regresó, luego que en el 2018 habían despedido la terminal de importación. El año pasado lo retomaron, pero fue un contrato corto, solo de por 90 días. Argentina duplicó realmente el año pasado las importaciones con respecto al 2020. Y, sin embargo, se espera o tienen la intención de que haya un aumento de la producción doméstica que les permita realmente cortar las importaciones de GNL y retomar, hay ciertos rumores de retomar el proyecto de exportación. Siguiente, por favor. Ok, con relación ahora a Perú, Perú el año pasado, bueno, en general Perú, la planta Perú LNG inició las exportaciones en el año 2010, es la única planta en Sudamérica, tiene una capacidad de 4.45 millones de toneladas de GNL anual de exportación. Podemos decir que el año pasado esta planta registró varias paradas, una de ellas en mayo y otra en julio y agosto. Esto le costó obviamente una reducción de las exportaciones, como vemos en la lámina. Los cargamentos de Perú LNG el año pasado fueron 38 cargamentos en comparación a los 55 que se despacharon en el 2020, una reducción de un 31%. Igualmente, en el caso de los volúmenes cayeron en un 17%, de 3.57 millones de toneladas exportadas en el 2020 a 2.97 millones de toneladas en el 2021. Vale destacar que Perú tuvo a finales de año una participación importante en el mercado debido a que muchos de los cargamentos, luego de que se reactivó la planta, fueron exportados a Europa. Recordemos que Europa ha venido registrando una situación bastante crítica o tensa con relación a los suministros y en particular suministros de GNL. Perú jugó un papel muy importante en el último trimestre abasteciendo este mercado. De acuerdo con cifras de Petroperú, la planta envió 11 cargamentos a Corea, 6 cargamentos a Japón, 3 cargamentos a Canadá y 2 a China, y el resto fue enviado a Europa, incluido el Reino Unido, los Países Bajos, España y Francia. Esto es una gran contribución que hizo esta planta realmente en un momento que se necesitaba. Siguiente, permíteme, Kena, una interrupción. Mencionaste que la información que estabas dándonos era de Petroperú, pero me parece que en realidad es de Perú LNG, ¿es correcto? El que da la información es Petroperú, no Perú LNG. Ok, gracias. Quiero mencionarte que también están algunas preguntas, así que en cualquier momento las vamos a poner en pantalla. Gracias. Sí, por supuesto. La siguiente, por favor. Ok, aquí se ve un poco más claro la caída que sufrió la planta en las exportaciones el año pasado si lo comparamos con el año 2020 y con el año 2019. Ok, siguiente, por favor. Ok, ahora hablemos un poco de la infraestructura y los nuevos proyectos en América Latina. Siguiente.
Ok, ya, bueno, hemos venido resumiendo, actualmente, como lo vimos, la región cuenta con 9 países importadores de GNL, no incluimos a Ecuador todavía porque está haciendo, esto es exportación a mediana o gran escala, no, Ecuador todavía está, al igual que Jamaica, al igual que Barbados, en ISO containers, que para este caso no requieren tanto de una facilidad como un terminal de importación. Eh, ya la región cuenta con 20 terminales de regasificación, de los cuales se alcanza o registran una capacidad para importar hasta 70 millones de toneladas de GNL por año. Hay 2 plantas de exportación, la de Perú, perdón, y la otra en Trinidad y Tobago, que combinadamente alcanzan una capacidad de exportación de 19 millones de toneladas. Siguiente. Ok, actualmente existen más de 25 proyectos, muchos más de 25 proyectos en distintos estados de desarrollo. Ya prácticamente viene los proyectos de importación de Brasil, Ecuador, ya como mencioné, de Nicaragua y El Salvador, y otros que ya están propuestos en países como México y Argentina, que son más de exportación de GNL. Siguiente, por favor. Ok. Eh, no quisiera cerrar el panorama de la región sin hablar de los suministros, ¿verdad? Siguiente. Ok, y hablar de los suministros es hablar del desplazamiento que ha venido ocurriendo de los suministros de Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago hasta el año 2018 era el principal suplidor de GNL en la región y a partir de 2018 fue superado por los Estados Unidos. Esta lámina es de 2020. Se cree que el porcentaje de suministro del año pasado asciende a más de un 70%. Esto ha sido llevado de la mano por el aumento sustancial de las importaciones de Brasil. Se cree que al menos más del 90% del suministro de Brasil fue procedente de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. Ok, también no puedo dejar de mencionar, hablando de los Estados Unidos se convirtió en el principal país exportador en diciembre, superando a Qatar y Australia. Y se cree que se convierta este año con los 2 proyectos que van a entrar en funcionamiento, el proyecto Global Venture con 10 millones de toneladas y la expansión de Sabine Pass con el tren 6, se espera que se va a convertir en el mayor exportador y también el de mayor capacidad de exportación, que es la capacidad instalada. Siguiente, por favor. Aquí está un poco el resumen de los 2 proyectos que se esperan, el de Sabine Pass, el tren 6, que se comisionó el año pasado, pero solamente exportó un cargo. Se espera que este año comience las operaciones comerciales. Y el proyecto de Calcasieu Pass, que es el Global Venture, que también se espera arranque este año, convirtiéndose así Estados Unidos en el país con la mayor capacidad de exportación o de liquefacción a nivel mundial. Siguiente. Ya para cerrar las conclusiones finales, ¿verdad? Podemos decir que las importaciones de GNL en América Latina se espera registrar un nuevo récord en el año pasado, impulsada por los mayores volúmenes importados por Brasil, Argentina y Puerto Rico. Brasil, obviamente, ya lo hemos dicho durante toda la presentación, importó volúmenes récord, impulsado por la crisis hídrica, ¿verdad? Que hizo que se importara una mayor cantidad de este combustible. Argentina duplicó las importaciones de GNL, hizo un contrato para traer de vuelta a la unidad flotante de regasificación y almacenamiento y llegó en junio y se fue en septiembre. Se espera, sin embargo, que tras el aumento que ha venido dando en la producción, se podría estar hablando nuevamente de un nuevo proyecto de exportación. En México, continuará reduciendo las importaciones de GNL porque le sale mucho más económico traerlo vía gasoducto, además tiene toda la infraestructura. El modelo de negocio de México o de los proyectos que se están desarrollando en México apuntan a que se espera que exporte GNL a partir de 2025 o el 2026. Para este año,
Ya se espera que los proyectos de El Salvador y Nicaragua que estaban pendientes el año pasado comiencen a importar. Así como el de Ecuador ya comenzó recibió su primer ISO container la semana pasada. Estados Unidos, como último punto, se consolidó en el 2021 como el mayor proveedor de GNL de la región. Y en un punto al final, que fue casi no se ve allí, es las exportaciones de Perú y Trinidad, si bien tuvieron dificultades a principio de año, se recuperaron a finales de 2021. Siguiente. No me queda sino darles muchísimas gracias por su atención y abrimos, Renato, si estás por ahí, la sesión. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, vamos a ir a un pequeño corte rápidamente. Te agradezco mucho, Kena, la exposición que nos has hecho de este panorama. Hay algunas preguntas que vamos a responder regresando y además vamos a estar compartiendo con Anaí y con Nicolás. Así que vamos con el corte, por favor, producción, y regresamos. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everest y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing. Bien, muchas gracias a todos por seguir acompañándonos. Voy a invitar a que pase Nicolás, a que pase Kena y desde luego Anaí. Y vamos a ir comentando algunos puntos, ¿no? En principio, yo quisiera presentar tanto a Anaí como a Nicolás. Primero lo haré con Anaí. Anaí, como mencionamos anteriormente, es economista. Ella es especialista en economía de la energía y derecho y economía del cambio climático. En el caso de Nicolás, él es subgerente de GNL y también de hidrógeno de Lipigas en Chile. Así que, no sé, Anaí, me gustaría de repente que puedas hacernos algunos comentarios que tú consideres acerca de lo que nos ha comentado ahora Kena. Estás muteada, parece, Anaí. ¿Ahora? Ahora sí se te escucha. Buenas tardes a todos. Coincido con el diagnóstico que realizó Kena. Fue muy acertado. En el caso de Argentina, es cierto que la producción de gas se concentra en abastecer el mercado interno y hacer una gestión de stock antes que priorizar exportaciones en el corto plazo. El proceso, como habías mencionado, interés de muchos participantes en los streaming, este proceso hacia una descarbonización de la economía ha iniciado en Argentina a través de lo que se conoce como una transición energética, donde creo que correctamente la opción, digamos, el foco de la política energética está en la diversificación de la matriz más que
en optar por una fuente u otra, sino que estén todas las fuentes de energía. Argentina el año pasado tuvo que volver a importar gas porque venimos de un proceso climático de la Niña que se ha extendido. Lo esperábamos para mediados de 2021, el regreso de las lluvias. El nivel de los embalses disminuyó drásticamente. Los ríos, las centrales de pasadas han visto reducida su caudal, su caudal. Los pronósticos para el primer trimestre de este año son de que persiste la Niña y se está haciendo esperar el niño. A su vez, bueno, yo creo que el GNL no puede desaparecer de ninguna matriz energética de ningún país de nuestra región, considerando los escenarios climáticos provistos por el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas, ¿no? Que ya hace muchos años vienen advirtiendo de los eventos extremos, eventos naturales extremos, a los que se van a ver sometidos nuestros países. Entonces, ante inviernos extremos, todos vamos a necesitar al menos algo de backup con GNL, porque es así. La energía se necesita. Más en nuestra región, donde el enfoque hacia la energía no es a la satisfacción de necesidades, sino a la necesidad de desarrollo de nuestras economías. No sé si responde a tu pregunta, Renato. Sí, ¿Querés claro que que sí. amplíe alguno de los conceptos? Sí, mira, yo voy a volver contigo porque quiero darle también pase a Nicolás, pero está claro que lo que quiero conversar o quisiéramos conversar contigo, Anaí, es este tema de descarbonización, que lo has mencionado ya, pero me interesa mucho también tocar el tema de alguna manera, de las presiones que hay y de las consecuencias que se han dado en Europa ante los cambios climáticos que han afectado a la producción de energía red. Pero con Nicolás yo quería que Nicolás nos pueda comentar un poco la experiencia chilena, porque a mí en realidad esto digamos, no debe ofender a nadie, pero yo miro con muchísima envidia a Chile, que ha puesto mucho más molécula de gas a disposición de su industria, de su población, que, por ejemplo, Perú, mi país, donde solamente nos hemos ocupado de que la capital del país tenga gas natural y y en muy poca medida alguna otra ciudad contigua. Entonces, no sé, Nicolás, si nos puedes comentar dónde está la magia. ¿Qué es lo que hacen ustedes en Chile? Hola Renato, y bueno, excelente presentación, Kena, y gracias por la invitación también de poder compartir este panel con Anaí, contigo y con Kena, y a todos los que nos escuchan. Por ahí veo algunos amigos conectados también, así que un abrazo para ellos. Yo lo que puedo comentar, que creo que ha sido, no sé si magia, yo creo que Chile ha tenido un proceso de evolución en torno al desarrollo del gas natural licuado, porque hubo un periodo grande en que fuimos muy dependientes desde Argentina vía gasoducto, y en los momentos en que se nos cortó, digamos, el suministro, tuvimos que echar manos a lo que había disponible en ese momento, que fue gas licuado del petróleo, básicamente, donde se empezaron a instalar plantas de respaldo en todo Chile. Entonces ahí, obviamente, levantó la alerta de que necesitábamos volvernos un poco más independientes, donde empieza este proceso de habilitación de los terminales, donde nace el terminal que tenemos en Quintero y el terminal de Mejillones. Entonces, el punto importante, creo yo, aquí donde empieza el desarrollo 1 es alimentar los gasoductos. Los terminales se vuelven una infraestructura relevante para el desarrollo del gas natural. Eso es lo primero, ¿ya? Entonces, y te ayuda un poco a dar esa tranquilidad de suministro y de no tener que depender de un solo supplier. Y después, creo yo que algo relevante que aportó mucho en Chile es que como el GNL viene líquido en el terminal,
tener un facility como un patio de cargas que te permita llegar a lugares donde no hay gasoducto, donde no está habilitado, te permite un desarrollo interesante a nivel de industria y también de hogares. Y yo creo que eso fue interesante en Chile como un país largo. El anillo del gasoducto está en Santiago principalmente y en algunos alrededores. Y aquí se desarrolló fuertemente el negocio del gas natural licuado por plantas satélite de regasificación, que es un poco lo que Lipigas ha desarrollado en los últimos 10 años, ¿ya? Donde hoy día estamos tratando de llegar, gracias a la disponibilidad del GNL, a lugares donde no existen gasoductos, y hoy día, por ejemplo, como Lipigas movemos camiones por 1.200 kilómetros, o sea, ya 1.250 kilómetros un camión con GNL para abastecer a un cliente o para abastecer a una ciudad, donde hay una ciudad que es la misma que hizo Perú también, no recuerdo bien dónde, que tienen una planta también satélite de regasificación alimentando un gasoducto para una ciudad. Entonces, aquí yo creo que la magia tiene que ver en que es una asociación público-privada donde estén las compañías interesadas en poder hacer este desarrollo viable y hacer la inversión y poner el CAPEX y el OPEX, y por otro lado también es el apoyo gubernamental. Pasa que a veces los países creo que generan muchos bloqueos en torno a normativas, ponen más trabas a veces, incluso para poder, no sé, instalar un equipo nuevo que tiene que cumplir tal normativa, son mucho más exigentes, siendo que la rueda ya está hecha. Yo creo que es bueno mirar los buenos ejemplos que hay en otros países, tomar esas experiencias, qué normativas, qué exigencias hay, y que el gobierno fomente y apoye el desarrollo de estos mercados. Yo creo que eso es un poco lo que debía seguir haciendo Perú, que creo que lo está haciendo, porque Perú tiene disponible en enormidad gas natural, y lo que hay que fomentar de alguna forma es que el Estado apoye este tipo de proyectos, ya sea a través de subvención, subsidio o algún fondo, o algunos venture capitals que también puedan ingresar a este tipo de negocio, aportando a algunas compañías para generar un desarrollo que sea sano para todos, ¿ya? Hoy día en Chile estamos desarrollando fuertemente el transporte también, que no se había esperado. Fuimos los primeros en Latinoamérica en poner una estación de servicio para gas natural licuado, y hoy día el gas natural creo que juega un rol relevante, no solo por sustituir combustibles inferiores como el petróleo, sino que hoy día mi cargo dice hidrógeno verde, porque Chile está apuntando full al hidrógeno verde, pero hay algo que hemos dejado de lado de ver, que son los biocombustibles. Yo creo que el bio-GNL va a tener un futuro interesante para el proceso de descarbonización, y es hoy el día en que tenemos que sentar las bases cada país, poniendo esta infraestructura para el gas natural a través de plantas satélite o similares, con tal de que podamos utilizar estos biocombustibles a futuro sin tener que hacer mayores inversiones y no castigar los precios a los clientes finales debido al CAPEX. No, me quedan muchos mensajes tuyos muy interesantes. Yo diría que mencionaste algo que es importante, ¿no? Y que a veces en mi Perú, en mi país, nos falta, ¿no? Un Estado promotor y coherente, ¿no? Que mantenga una línea y que siga creyendo en esa línea. Eso me parece súper importante. Así que bueno, me mantengo envidioso con ustedes, desde luego, Nicolás. Ahora volvemos también contigo. Pero Kena, había una pregunta que yo no quiero que dejemos de responderla, pero una pregunta a quemarropa, digamos, ¿no? Y además dirigida a saber tu opinión. La opinión está en pantalla ahora, así que me gustaría que, más allá de que de repente se ha comentado de manera general esto, de repente puedas dar una respuesta a esta pregunta. Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, mi amigo Eric. Bueno, con relación, fue un proyecto muy criticado en el sentido de la terminación del proyecto. Se terminó muy pronto. Realmente no se ejecuta. Argentina sale en el momento en que los precios estaban súper deprimidos. Vamos a recordar que fue en el año 2020, tenemos la pandemia, los precios alcanzaron mínimos históricos. Yo creo que nadie se esperaba que durante el 2021 los precios fueran totalmente lo opuesto, que fueron los máximos históricos. Yo creo que es un buen ejemplo. Para mí fue un proyecto que de alguna manera no muchos lo dirán, pero fue exitoso en el sentido que se tomó la iniciativa y se implementó muy rápidamente. Esto da
en vista cómo la tecnología ha permitido el desarrollo de este tipo de proyectos de manera que eran impensables en el pasado. Ahora Argentina tomó la decisión en el 2018, ya en el 2020 materializó la exportación. Se retiró muy rápido, pero yo creo que esto le va a dar una base a Argentina. Argentina, yo creo que en los años que vienen la vamos a estar viendo exportando GNL porque tienen los recursos. Ha venido trabajando el tema de la regulación, ha venido preparándose. Yo creo que fue un debut muy pronto y de repente el mercado no ayudó a que se fuera exitoso en la parte comercial. Pero yo creo que fue un proyecto exitoso en el sentido de la planificación, en la materialización y en la ejecución. No estuvo a su favor las condiciones de mercado. Pero de resto yo creo que fue un proyecto bastante planificado, se dio rápidamente. Para mí, Argentina, este ejemplo le va a servir y le va a servir en el futuro. Gracias, Kena. Te quiero preguntar algo porque lo hemos de alguna manera comentado anteriormente en redes y porque además está vinculado al tema. Y algún comentario que ahora aparece también en pantalla. Y es que a veces en Latinoamérica, nuestros países, nos gusta enredarnos entre si es que importar es bueno o si es malo, o si exportar es bueno o si es malo. Y me gustaría saber un poco tu opinión, qué es lo que tú nos puedes decir al respecto. Sí, muy buena esa pregunta también. Gracias por mencionarla, Renato. Hay una matriz de opinión muy generalizada en América Latina de pensar que la importación es mala per se por un elemento más nacionalista. Es importante aclarar que la importación de GNL debería ser complementaria, nunca privar el desarrollo nacional. El desarrollo nacional tiene que ir primero, eso es claro y evidente, pero la importación no debe frenar los desarrollos nacionales ni debe ser vista como un proyecto que impide el desarrollo nacional. Yo creo que se conversaba aquí recientemente, la importación permite dar flexibilidad. Fíjense el caso que pasó el año pasado con Brasil, en esta crisis que tuvo, la flexibilidad de importar GNL es lo que le permitió de alguna manera paliar. Las condiciones de mercado estuvieron exacerbadas por los precios, eso es otro tema. Pero fíjate ahora, en el caso de Argentina, se trae la terminal un contrato de 90 días y ya subsana durante el periodo que lo necesita, ya no la necesita, ya no la tiene. Yo creo que es un elemento súper importante y no se debe combinar el hecho de que la importación de GNL sea algo que impida nuevamente el desarrollo nacional. Se ve mucho, lo he visto mucho en algunas reacciones cuando hay desarrollos nacionales, decir, no, pero es que el desarrollo nacional tiene que ir primero. Puede ir primero. Una cosa no debería pedir la otra. Igualmente, Nicolás mencionó algo sobre la agenda política en materia energética es súper importante. Yo creo que sí, esto es parte también responsabilidad de los gobiernos aclarar esto, que un desarrollo no debe necesariamente impedir que los proyectos nacionales se den. La importación generalmente la ejecutan privados, es un esfuerzo de un privado y ahí me dará la razón Nicolás, que al privado le cuesta mucho más, pero el privado va ciertamente con los criterios de beneficio, de tratar de conseguir el producto, de ponerlo. Otro punto importante es que los desarrollos que se han visto, ya vimos los factores que han permitido la importación, pero muy recientemente también la importación se ha dado en áreas en las cuales no hay gasoductos, no hay infraestructura, y no es posible hacerla llegar a menos que se haga a través de combustibles mucho más contaminantes. Por ejemplo, la planta que está en México, la nueva que se abrió el año pasado, la de Pichingue, no tiene acceso vía gasoducto. La idea más eficiente es crear una planta de importación que permita la generación eléctrica a base de gas. De modo que no es un poco satanizar los proyectos de GNL, sino ver el lado positivo de lo que permite no solo la rapidez con la cual se puede importar, sino también la flexibilidad. Yo creo que ese tema es bien importante, no mezclar las cosas,
La importación no es un elemento negativo y mucho menos de atraso. Países como Estados Unidos importan GNL, Australia plantea entre este y el próximo año establecer su primer terminal y vamos a recordar, Australia actualmente es el principal exportador de gas natural del mundo. Entonces, de modo que no es un elemento negativo, yo creo que todo lo contrario, permite eso, tener acceso rápido y flexible a un recurso que nunca se sabe cuándo lo vas a necesitar. Lo importante es tener la infraestructura y utilizarla de manera eficiente. Yo solo quería complementar a Kena, Renato, que creo que es relevante, es muy relevante el poder tener distintas fuentes de suministro porque es lo que permite generar competitividad a nivel interno. Entonces, para poder desarrollar a futuro, ya sea proyectos o iniciativas en torno a fomentar el uso de GNL, tener un terminal, ya sea de importación o exportación, es súper relevante complementarlo con la producción local. Porque si no, te vas a amarrar y te va a faltar desarrollo en el tiempo. Sí, estoy de acuerdo con eso, Nicolás. Bueno, estamos hasta el hartazgo. Hemos escuchado la frase que la energía más cara es la que no se tiene. Con lo cual, la importación no tiene que ser prohibitiva. Argentina, cuando ha debido importar, siendo históricamente un país exportador neto de energía, uno debe reconocer que la energía más cara es la que no se tiene, porque no podés producir, no rueda los engranajes de la economía, al menos en nuestros países. Referido al rol del Estado y las regulaciones o trabas que pone, yo creo que es importante invitar al sector privado, a los actores privados de los mercados energéticos en general, no solamente del gas, del GNL o del gas natural o petróleos renovables, sino a todos los actores, a acercar permanentemente propuestas al gobierno, porque existe como un adormecimiento donde se espera cuál va a ser la nueva resolución, la nueva normativa que va a aprobar el gobierno. Y en realidad yo creo que proponer senderos, alternativas de regulación energética al Estado, tendría ese beneficio de acercar a los gobiernos de nuestros países cuáles son las necesidades y las visiones, porque no alcanza con un almuerzo una vez al mes para saber exactamente qué espera el sector privado. A veces redactar una normativa que luego pase por muchas modificaciones, no importa, pero es la forma más la manera más efectiva de hacer llegar el mensaje que necesita el sector. Proponer regulaciones, articulándolo obviamente con otras formas de energía y siempre sin dejar jamás de lado las condiciones socioeconómicas de la estructura socioeconómica de nuestros países. Porque, bueno, algunos tienen que lidiar con más o menos población en condiciones por debajo de la línea de pobreza. En otros de nuestros países se encuentran con problemas a lo mejor de desequilibrios fiscales. Yo creo que proponer regulaciones articulándolo con los otros sectores de la economía es lo que le da futuro, ¿no? al sector energético en su conjunto. Ese era el aporte que quería hacerles, ¿no? Y bueno, y siempre pensar en la diversificación. Yo no creo que haya una fuente de energía mejor que otra. Hay algunas preferibles en este contexto de cambio climático, que son aquellas que tienen menores emisiones, que son más amigables con el medio ambiente, que generan menos perjuicios a la salud de nuestros habitantes, de nuestros países, porque no debemos descartar esto. O sea, no es una cuestión de temperatura solamente. Estamos hablando también de la salud de las personas. Pero creo que tienen que estar todas las fuentes de energía.
que va a haber un espacio, incluso el GNL, yo lo había anticipado hace unos años en Perú, cuando me invitaste a aquel conversatorio sobre GNL, Renato. Sí. Yo creo que no debe abandonar el GNL como alternativa de mercado, que no se mencionó hasta ahora, seguramente Kena nos pueda comentar un poco más, como respaldo de la generación renovable. Porque sabemos que no es continua como la hidroeléctrica, ¿no? O la térmica fósil. Entonces yo creo que como respaldo de las renovables tiene un nicho más que interesante el GNL. Y definitivamente no queremos que nos pase lo que le pasó a los europeos, ¿no? Y yo refiriéndome concretamente a Perú, y tomando un poco lo que ustedes han mencionado, creo que tener más fuentes de donde provenga ese gas, generar competencia al único productor local, a pesar de que, claro, es un poco complejo porque por contrato tienen un precio muy poco probable o muy poco posible de competir, pero sin embargo creo que habrá que ver algunas alternativas, porque de lo contrario no vamos a tener gas natural en muchos otros lugares. Yo sé, Alberto Maray, te mando un abrazo. Tú mencionabas bien de que muchas otras ciudades tienen molécula de gas, y yo hace un momento dije que no la habíamos llevado. Sí la hemos llevado, el esfuerzo de la empresa privada peruana ha permitido que se llegue, pero ¿a qué precio? ¿Somos competitivos versus a otros sustitutos? ¿Acaso no está generando que el país tenga que importar, por ejemplo, GLP o LPG, como se le llama? Entonces, no estamos quizás siendo muy eficientes en las decisiones que tomamos, y tampoco eficaces. Pero tú querías decir algo, Kena, me parece, y ya estamos además muy cerca de tener que cerrar la transmisión, lamentablemente. Sí, no, bueno, estaba totalmente de acuerdo con los comentarios de Anaí, con relación a la incorporación, cómo se ve, la parte regulatoria es esencial, lo que mencionaba también a Nicolás, cómo es tan importante desarrollar una base para el privado, que generalmente es el que ejecuta este tipo de proyectos. Eso también, esa parte de desarrollarla en la región es también muy importante. En el caso de Argentina, que en mi opinión va a la delantera, porque si bien ella lo menciona, ha sido un país exportador, ha tenido esa visión también de importador, o sea, ese complemento tiene el panorama 360 y ha venido trabajando fuertemente en el tema regulatorio. Sí. Y yo no quiero cerrar la transmisión, ya sé que estamos con el tiempo muy justo, pero no quiero cerrar la transmisión preguntándote, Nicolás, un poco sobre la agenda de Chile con el hidrógeno, ¿no? Y comprometerte además, porque tengo mucha intención de muy próximamente hacer una nueva transmisión conversando de hidrógeno, así que quizás nos puedas dar algunas pinceladas iniciales antes de que tengamos que cerrar, lamentablemente. Sí, bueno, yo creo que la agenda más abultada que tiene nuestro país hoy día es el hidrógeno, porque está siendo apuntado como la energía del futuro. Yo lo que creo que es importante hacer notar, o que es relevante, porque todos o muchos países están apuntando fuertemente al desarrollo del hidrógeno, que sí creo que va a ser el combustible del futuro, pero todavía nos queda por desarrollar para poder llegar a costos competitivos. McKinsey habla de que al 2030 podríamos tener tecnologías que sean competitivas, desarrollos de tecnologías donde los CAPEX sean competitivos y donde se necesitan costos de generación eléctrica cercanos a los 10, 15 dólares el megawatt para llegar a costos que sean bastante competitivos. Y eso todavía sin considerar la inversión en la infraestructura. Entonces, el día que el hidrógeno llegue a sustituir combustibles todavía fósiles, vamos a tener un largo aliento, pero que se va a estar desarrollando, y aquí es súper relevante el aporte privado por el desarrollo tecnológico, obviamente, donde los gobiernos, como lo que está haciendo nuestro gobierno, es fomentar mediante subsidios, apoyo, conseguir fondos que permitan el desarrollo de proyectos pilotos que ayuden a este desarrollo, ¿ya? Acá en Chile, cuando partimos, por dar un ejemplo, el GNL, las primeras plantas y los primeros proyectos fueron muy costosos, pero en la medida que uno empieza a desarrollar, empieza a generar economías de escala,
conocimientos que ayudan al desarrollo futuro de la tecnología, y un poco eso es lo que estamos apuntando, creo yo, como país, a fomentar ese desarrollo a nivel tecnológico que nos permita hoy día, a futuro, apuntar al hidrógeno. El hidrógeno va a llegar, va a ser una realidad, pero como lo leí por ahí en algún momento, no existe una sola bala de plata, y un poco el comentario que decía que decían ahí, una bala de plata que va a resolver todo. El hidrógeno no va a ser el futuro para todas las soluciones que necesitamos. Y por eso sigo creyendo firmemente hoy día que el GNL y también los biocombustibles van a ser el momento de transición, o algunas soluciones definitivas para algunas soluciones. Y eso es súper, súper relevante, seguir trabajando en eso firmemente. Y hoy día estamos interesados en lo que seguimos haciendo. En Chile estamos explorando, aprendiendo, buscando nuevas cosas que nos permitan apuntar a estos desarrollos futuros donde el IPIGAS quiere estar presente también. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Bueno, el tiempo nos gana, el tiempo es tirano y tenemos que cerrar la transmisión, pero yo no quiero cerrar la transmisión sin, bueno, primero agradecerle a Kena, desde luego, la amabilidad de participar y de estar con nosotros, ella habiéndose trasladado, digamos, a su país de origen, a unos días de vacaciones, así que muchísimas gracias por esa deferencia, Kena, y vamos a seguir en contacto. Desde luego a ti, Anaí, te mando un abrazo muy, muy, muy grande. Vamos a seguir en contacto, y también tenemos una agenda aquí en Energía Contacto pendiente contigo, y a ti, Nicolás, la amabilidad de habernos acompañado. Pero yo, como decía, no quiero cerrar tampoco sin dar unos comentarios que yo no sé si llegue a hacer una síntesis de lo conversado, pero sí me lo voy a permitir hacer, porque finalmente este es un espacio de opinión que creo que voy a tratar de dar a modo de conclusiones. La primera es aquella que se dijo, ¿no? Necesitamos tener un Estado promotor y coherente, ¿no? Tenemos que entender que no podemos depender ni de un único combustible, ni podemos depender de un único suministrador, ¿no? Tenemos que generar competencias entre combustibles y entre suministradores. Lo segundo, me parece súper interesante esto que se ha mencionado, de que tenemos que ir generando alternativas de regulación, y tenemos que difundirlas y tenemos que conversarlas. Y creo que este espacio es justamente eso. Este espacio es el que podamos discutir, si bien en algún momento lo planteamos desde Perú, rápidamente el Internet es así, nos ha llevado a discutirlo a nivel Latinoamérica, y me encanta eso, que podamos hacerlo, porque además tenemos unos invitados realmente de lujo, y les agradezco a todos por el interés que cada día va mostrando esto. Y lo otro que no quiero dejar de mencionar es que, como se dijo, ni la importación es mala, ni la exportación es mala. Acá en Perú a veces tememos o decimos de que la exportación, que deberíamos quedarnos con el gas y no sé qué, y está bien. De repente lo que tenemos que hacer es poner a disposición más gas a precio competitivo en el resto del país, pero no podemos dejar de importar, o quisiera que comencemos a importar también, pero también de seguir exportando. Fíjense nada más esto, ¿no? Kena nos mostraba una filmina donde decía que Estados Unidos hoy día tiene una participación en la exportación nuestra del 51%. Perú tiene el 1%, ¿correcto? Y Trinidad y Tobago, si no me equivoco, cerca del 29%. Creo que el problema no es que exportes el recurso natural, el problema es qué haces cuando lo exportas. Si es que Trinidad y Tobago durante tantos años no lo ha aprovechado adecuadamente, seguramente será por temas internos, pero no es culpa de la exportación per se. Y si el Perú tampoco haya aprovechado tanto la exportación, es también por nuestras propias falencias, por no haber hecho nuestra tarea, porque el Estado se ha mantenido ausente cuando más bien ha debido ser un Estado que dirija hacia dónde debemos ir y empujar todos los privados. Y finalmente, ¿por qué Estados Unidos es un importador y es un exportador? Pues porque entiende cómo funciona el mundo y entiende cómo funciona la economía del mundo y cuáles son las necesidades de sus poblaciones, de su industria, y de cómo debe competir además en el mundo frente al resto. Fíjense cómo Estados Unidos hoy, la cantidad de exportación que hace hacia Europa, la cantidad de exportación de GNL que hace hacia Asia, pues está haciendo un excelente negocio porque supo visualizarlo y supo que ni la exportación es mala ni la importación lo va a hacer per se. Muchísimas gracias una vez más a todos, y nos vamos a ver el día 2 de febrero con otro interesantísimo tema, en donde además estaremos en compañía de Mauricio Reutemann,
y vamos a conversar un poco acerca de la regulación de servicios públicos en la transición energética. Así que es un tema sumamente interesante y ahí nos veremos nuevamente algunos, o espero que todos, de quienes nos hemos conectado el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Renato. Buenas Gracias. No, noches. gracias. Imagina que eres el dueño de una estación de servicio de gasolina. Estás en una zona muy transitada y tienes competidores fuertes a tu alrededor. Para mantenerte competitivo, todos los días tratas de poner el precio más adecuado para tus productos. ¿Qué pensarías si te dijera que existe una herramienta capaz de recomendarte el mejor precio para cada uno de tus productos, con base en la maximización de la utilidad y el análisis de docenas de variables? Y no solo eso, sino que es una herramienta que te permite ingresar el precio que desees y simular diferentes escenarios para que compares, evalúes y escojas el precio que tú quieras aplicar, con el respaldo de un análisis de datos en tiempo real. Es aquí donde entramos nosotros para ayudarte, a través de nuestro recomendador y simulador de precios. Con el recomendador y simulador de precios de Everis y Fuel Price, podrás visualizar información detallada de tu estación, precios de venta de los competidores de tu estación de servicio, márgenes, recomendación por franjas horarias, entre otras. Visualizar información resumen de todas las estaciones. Simular precios para una o varias estaciones de servicio. Con el recomendador y simulador de precios de Everis y Fuel Price, conoce a tus clientes y desbloquea el poder de los datos para mejorar tu estrategia de pricing.